Bueno, tengo el placer de presentar hoy para esta conversación del Foro de Liderazgo Innovador desde la incubadora de empresas de la Universidad FASTA, el licenciado Víctor Viñales, quien muy gentilmente aceptó la invitación y es realmente un placer y una oportunidad que tenemos con estas nuevas tecnologías de acercarnos y de compartir con profesionales con una tan rica trayectoria. Así que Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Para quienes nos escuchan, usted es sociólogo, cofundador de la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, y referente en sostenibilidad, desarrollo humano y cooperación internacional desde hace más de 3 décadas. Ha impulsado proyectos pioneros en transición ecológica, finanzas responsables y alianzas entre empresas, sector público y sociedad civil, y ha participado como asesor en organizaciones como Inditex y Triodos Bank, y fue vicepresidente en la red española del Pacto Mundial. El propósito de esta entrevista es que nuestros estudiantes y toda la comunidad comprendan cómo se lideran iniciativas de triple impacto en contextos reales, con dilemas éticos, incertidumbre y necesidad de cooperación intersectorial. Empezaría preguntándole por el punto de partida de su trayectoria y por cómo mira hoy el futuro tras cerrar una etapa larga al frente de CODES. Bueno, pues con una, como seguramente es un sentimiento compartido con mucha gente, ¿no? Con una sensación agridulce, ¿no? Quiero decir, yo por un lado estoy muy satisfecho de lo que hicimos en nuestra fundación, que la creamos en el 92, coincidiendo casi con la celebración de la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? Y luego pues hemos desarrollado y ampliado todo el impacto, la influencia en Europa, en América Latina, en España, pero a la vez tiene el sentimiento amargo, ¿no? De que a pesar de que en la cumbre de Río sabíamos sustancialmente lo que había que hacer, pues hemos procrastinado como malos estudiantes, todos hemos sido en algún momento malos estudiantes, ¿no? Que dejábamos para las últimas noches a estudiar el examen, ¿no? Entonces hemos procrastinado una y otra vez y no hemos hecho lo debido en el tiempo debido, para que veáis un poco de qué estamos hablando, amigos estudiantes de vuestra universidad. Pues en los últimos, desde la cumbre de Río hasta acá, hemos emitido la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La mitad. Es decir, lo hemos hecho cuando ya sabíamos qué es lo que había que hacer. Que lo que había que hacer era reducirlas lo antes posible y cambiar de era, ¿no? Lo mismo que cambiamos en su momento de la era de las piedras a la era de los metales, ¿no? Bueno, pues teníamos que cambiar de la era de los combustibles fósiles a la era de las energías renovables. Tenemos que cambiarlo y además tenemos las posibilidades de hacerlo. Lo que hay ahí es frenos una y otra vez, unos interesados, otros de la mera inercia que nos bloquean el cambio, ¿no? Entonces, tengo ese sentimiento, Pablo, pues agridulce, ¿no? Encontrado, bien, bien. Te llevo un poco hacia atrás, ¿no? Si miras hacia atrás, ¿qué experiencia concreta lo llevó a dedicar su carrera a la sostenibilidad y al desarrollo humano? ¿Qué le hizo decir, por acá va mi camino? Bueno, yo trabajé varios años en política pública, en mi ayuntamiento, en Zaragoza, en mi región, en Aragón, y también trabajé para la Cooperación Española, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de España, la ECIF, en Nicaragua, ¿no? Y allí también he de decir que yo siempre digo que sí a las propuestas que me vienen de América Latina, porque yo nací en Zaragoza, pero renací en Centroamérica, ¿no? En Nicaragua, ¿no? Entonces yo me siento muy vinculado, muy herido benéficamente por el alma latinoamericana, ¿no? Y entonces me siento muy agradecido y por tanto siempre digo sí. Y al volver de Nicaragua, un grupo de amigos promovimos, ¿no? La Fundación Ecología y Desarrollo con la convicción de que teníamos que encontrar un nuevo modelo económico, por eso de ecología y desarrollo, ¿no? Que
porque lo que no podía ser es lo que ya en aquel momento estaba funcionando y en buena medida, en buena parte también ahora, de que las empresas tengan como único propósito el incremento de los beneficios para los accionistas. Esto no puede ser. No puede ser que se desentiendan del impacto que causan en la sociedad, medioambiental, impacto social, impacto de todo tipo. Entonces, había que construir un modelo económico que reconciliara y que alineara, ¿no? El modelo de negocio de la empresa con el interés general. Y eso es posible. De la misma manera que no se entiende que una empresa, ¿no?, haga las cosas en cualquier modelo de negocio, ¿no? Pero no se entendería, y es más, no se le deja entrar al mercado, si pone en el mercado un producto que no tiene la calidad de vida, ¿no? Se dice, perdona, no, tú, este coche que estás produciendo, pues no funciona, tiene accidentes, no puede ser. O este fármaco que tú has producido, ¿no? Pues no tiene la calidad de vida. O sea, esto se ha asumido por la sociedad que si no tiene la calidad de vida no puede funcionar. Bueno, pues si no resuelve esa síntesis, esa hibridación, el interés colectivo y el interés particular, tampoco debería entrar al mercado. No deberíamos dejarlo entrar al mercado. Punto. Es así de sencillo, así de simple. Y de la misma forma que un empresario, pues obviamente para hacer las cosas con calidad, pues tiene que invertir, complicarse la vida, contratar a los técnicos adecuados, en fin, resolver la ecuación que hay que resolver, pues también lo tiene que hacer cuando se trata de lograr que su producto no sea perjudicial para el medio ambiente, para la sociedad y al revés, ayude a esa sociedad, ¿no? De eso se trata y entonces por eso pues un grupo de amigos creamos la Fundación Ecología y Desarrollo con esa convicción de que tenemos que construir este modelo de desarrollo económico. Muy interesante. Y me imagino, en este camino que ustedes iniciaron para esa construcción, como cualquier proyecto, tiene que haber, y seguramente cuál considerás que fue uno de los proyectos tal vez más complejos por la diversidad de actores que están involucrados, ¿no? A veces me imagino que son proyectos donde han involucrado administraciones, empresas, ciudadanía. ¿Cuál fue alguno de los proyectos más complejos en esa articulación de actores? Sí, quizá, fíjate Pablo, que nuestra misión dice que buscamos cómplices, hemos puesto esta palabra provocadora, ¿no? Buscamos cómplices en administraciones públicas, en empresas, en ONGs, en entidades financieras, doquiera que estén esos cómplices en las universidades, ¿no? ¿Para qué buscamos esos cómplices? Para construir alianzas, para acelerar la transición. ¿Estamos en transición? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Quiero decir, hay iniciativas de economía circular, están desarrollándose los coches eléctricos, las energías renovables. Estamos en transición. El problema es que hay que acelerar, Y nos enfrentamos frente a un desafío enorme, para que los oyentes sean conscientes de hasta qué punto es un desafío enorme. Les diré una cifra que a mí me impresionó, imagino que a ustedes también les impresionará. Los océanos se están calentando, digo los océanos y en realidad es un único océano que compartimos, ¿no? Pero bueno, el océano se está calentando y cuando los físicos pues tienen que hablar del calor y todo esto, pues empiezan a meter su jerga, los julios, los zetajulios, que nadie entiende, ¿no? ¿Vale? Y entonces, para que entendamos, dicen, bueno, pues os lo voy a contar en clave de equivalente bombas atómicas de Hiroshima. Porque más o menos decimos, bueno, pues esto sí es gordo, bomba atómica de Hiroshima, ¿no? Bueno, pues, ¿a qué temperatura creen que se está calentando el océano medido en bombas atómicas? Pablo, ¿en cuántas bombas atómicas al año crees que se está calentando el océano? Arriésgate, una cifra. Es una medida que la verdad nunca había pensado en esa Nunca la habías relación, pensado, ¿verdad? Bueno, ¿no? pues te diré una cosa que te va a impresionar. A un ritmo de 5 bombas atómicas de Hiroshima por segundo.
Por segundo. Por segundo. Luego, en esta entrevista, pues imagínense las, entre comillas, bombas atómicas de calor que están cayendo en el océano. Quiero decir, y eso tiene un impacto enorme en todo, en las cosechas, en todo, en la vida de la gente. Ya hay 22 países, 22, que han superado los 50 grados en algún momento. Es imposible la vida a 50 grados. Es imposible. Quiero decir que nos encontramos a un desafío enorme. Y antes cuando uno tiene un desafío enorme, como nos enseñaron en la película El Señor de los Anillos, lo que tiene que hacer es unirse, buscar aliados, buscar cómplices. Por eso nosotros en esa construcción de alianzas tenemos una de nuestras principales tareas. Y de hecho, por ejemplo, somos promotores de la Comunidad por el Clima, que es una alianza multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París, y que está el sector público, el Ministerio, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Medio Ambiente, sector privado con la Red Española del Pacto Mundial, con el Grupo Español de Crecimiento Verde, tercer sector, como Cruz Roja, SeoverLife o nosotros mismos que llevamos el secretario. Es decir, una línea clara es la construcción de alianzas para acelerar, ¿no? Sobre todo articulando a los pioneros, porque el cambio funciona por imitación. Alguien va adelante, Pablo hace una iniciativa innovadora, yo me fijo, veo que a Pablo le va bien y digo, pues yo voy a imitarle, ¿no? Es decir, el cambio social funciona por imitación. En ese sentido, una de nuestras tareas dentro de esa alianza y de las otras que hemos construido es el articular a los pioneros. Por ejemplo, en una de las ramas de esta Comunidad por el Clima, que es Hostelería por el Clima, pues de los 280.000 bares más o menos y restaurantes que hay en España, pues hay articulados ya en esta red 17.000. Bueno, ¿quiénes son? Los pioneros. ¿Y qué hacen? Marcar el camino. Otros siguen. Entonces, esa es una de las líneas, ¿no? Otra línea que en su momento yo creo que fuimos muy pioneros porque promovimos el primer fondo de inversión socialmente responsable de España en 1999. Es decir, en los albores un poco de todo esto. ¿Por qué? Porque la financiación y la inversión es fundamental para cambiar las cosas. Es fundamental la oferta, es fundamental la demanda, pero también es fundamental la financiación. Y en ese sentido, pues hemos estado siempre muy cerca de promover una financiación responsable. Ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho el análisis de la evaluación del impacto de los bonos verdes y sociales del BBVA y de CaixaBank, ¿no? Porque nos importa cuál es el impacto que causan. Luego para 4 bancos españoles, pues hemos hecho el análisis de los riesgos financieros que implica el cambio climático para su cartera de inversión. Es decir, que he subrayado estas dos cosas, una que tiene que ver con las alianzas y otra que tiene que ver con el mundo de las finanzas, ¿no? Qué interesante porque mientras ibas hablando se me iban apareciendo todas las competencias, digamos, que un emprendedor tiene que ir desarrollando para llevar adelante un proyecto y liderar un proyecto, ¿no? Una clave es la detección de oportunidades, ¿no? Y estos casos que venís comentando, por ejemplo, ahora de hostelerías, también tiene que ver con, bueno, hay una detección de una necesidad o algo no cubierto que claramente surge de una creencia de que las cosas se pueden hacer distintas y de que claramente estas 5 bombas atómicas por segundo, que es una cifra que ya no voy a olvidar más y que realmente impacta, también tenemos ahí un espacio donde intervenir y liderar un cambio. En esto antes hablábamos de islas de coherencia, ¿no? Y decir, bueno, generar estas pequeñas islas de coherencia a través de las alianzas que nos permitan empezar a modificar un sistema que es mucho más grande que nosotros, ¿no? Hablabas de 15.000 recién, que son los pioneros, ¿no? Y que tienen que de alguna manera contagiar a todos los otros cientos de miles que están en ese movimiento. ¿Cómo se construye una visión estratégica compartida entre actores que a veces pueden tener intereses distintos sin perder el norte ético, ¿no? Sí, porque me he quedado un poco con tu primera, que hablabas un poco de los emprendedores. Si me permites, un poco antes de contestar a esta pregunta, me gustaría, porque mientras te oí hablar, estaba preguntándome a mí mismo, ¿no? ¿Cuáles son las claves que tendría que tener en cuenta un emprendedor, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Yo creo que una primera
más importante, una de las más importantes es entender bien el momento en el que está. ¿Por qué tiene que hacer un emprendedor? Elegir bien la dirección. Luego ya está el cómo. Es decir, yo vivo en Zaragoza. Lo más importante en un viaje no es si voy en tren, si voy andando. Lo primero es, ¿y en qué dirección? ¿Voy a Madrid? ¿Voy a Sevilla? ¿Voy a Zaragoza? Porque a partir de esa elección de la dirección es cuando puedo decir, pues puedo ir en tren, puedo ir en avión. No, no hay avión, tengo que ir en coche, tengo que ir en carro. Es decir, es súper importante, fundamental, elegir bien la dirección. Y para eso hay que entender bien el momento en el que uno está y cuáles son las necesidades y atender a los hechos. Mucha gente se despista atendiendo mucho a las opiniones. Pondré un ejemplo. Ahora el presidente Trump, ¿no? Dice que no, el cambio climático, y entonces hay gente que a lo mejor puede creer esta opinión y puede no encarrilar su talento y su innovación en esa dirección. Pues sería muy mal, porque lo que hay que atender sobre todo no son solo las opiniones, sino los hechos. Los hechos son estos 5 bombas atómicas que se está calentando, los hechos son estos las 33 días de ola de calor intenso que vivimos en España este verano recién pasado y que han hecho que y aumento de las catástrofes atmosféricas y que han hecho, por ejemplo, que se haya incrementado en un 38% las mallas antipedrisco para la fruta. Es decir, esos son los hechos a los que hay que responder. Y si un emprendedor atiende a los hechos y se enfoca en los hechos, está en la buena dirección. Y si se despista y no entiende bien los hechos o atiende a las opiniones más que a los hechos, pues entonces se encaminará en una mala dirección. Yo creo que otro asunto también muy importante es, el otro día cuando pensaba un poco en esto y pensaba en esta charla, me imaginaba, porque hace poco estuve en un rocódromo para escalar, ¿no? Y claro, cuando tú estás escalando, sobre todo lo que tienes que estar pensando continuamente es, bueno, ahí hay un pequeño anclaje, ahí puedo poner mi mano derecha y con esto entonces muevo el pie izquierdo y con el pie izquierdo que lo mueva luego esto es lo que tienes que estar pensando. ¿Eso qué es? Detectar las oportunidades que van surgiendo y aprovecharlas, aunque sean débiles y frágiles, para seguir peleando y trabajando en pos de ese objetivo que te has planteado. Eso es fundamental, fundamental, detectar las oportunidades, no solo ser un cenizo, no sé si se entiende cenizo en Argentina, pero un cenizo, como decimos en España, que solo se fija en los problemas. No, fíjate en las oportunidades también que van apareciendo. Esa persona que es amigo de tu padre, pero que entonces hay una relación, hay que detectar esas oportunidades, ¿no? Y el tercer tema que yo diría muy importante es creer en uno mismo. Virgilio, romano, latino, decía, y yo siempre lo recuerdo y lo repito mucho porque es fundamental, decía, pueden quienes creen que pueden. Y lo contrario, no pueden quienes creen que no pueden. Es decir, si un grupo, un emprendedor, una cooperativa, lo que sea, cree que no puede, no va a poder. Mejor que no pierda el tiempo, que no siga. Luego, es fundamental también ese creer que se puede, ¿no? Pero bueno, vuelvo a tu pregunta, pero es que mientras estabas hablando me venían todas estas ideas a la cabeza y quería construir una opinión, un escenario compartido, ¿no? Es fundamental. En estos tiempos de polarización extrema que vivimos, es fundamental construir horizontes compartidos. ¿Y eso por qué pasa? Por escuchar muy bien al otro, por entenderlo sin a priori, sin prejuicios, ¿no? Y por identificar aquellos puntos comunes que tenemos diferencias, ¿no? Pero yo creo que, como imagino que como a mí nos enseñaron en su momento las 4 reglas, sumar, restar, dividir, multiplicar. Bueno, pues en este tiempo que estamos viendo, nos tenemos que olvidar de la resta y de la división y concentrarnos en la suma y la multiplicación. De eso va la construcción de alianzas, que nos concentremos en sumar y en multiplicar. Interesante y claro,
la necesidad en cualquier proyecto, ¿no? De construir alianzas. Creo hoy ya nosotros siempre lo sostenemos, el emprendedor como llanero solitario no existe. Hoy sí o sí todos necesitamos las distintas miradas de distintas disciplinas para componer una visión un poco más amplia, no tan estrecha. Ahora, hay a veces en esta conformación de alianzas, sobre todo con distintos actores, urgencias políticas o económicas que empujan a distintos actores en sentido contrario, ¿no? Recién mencionabas, por ejemplo, dabas el caso de Trump y el caso de alguna orientación que puede llevar en otro sentido. ¿Cómo se manejan esas tensiones en este proceso de construir una alianza? Yo creo que yo decía, atender a los hechos. ¿Quién atiende a los hechos sobre todo? El que se juega su dinero. El que no se juega su dinero puede tener la tentación de no atender a los hechos. No va a perder su dinero, ¿verdad? Pero el que se juega su dinero, sea cual sea la orientación ideológica que tenga, yo lo veo en mi país, ¿no? Tú eres un agricultor, a lo mejor es un agricultor que, bueno, está próximo a la ultraderecha, que niega el cambio climático, no sé. Pero cuando has visto que los 2 últimos años tus cosechas se han puesto en peligro, pues por supuesto que pones unas mallas antigranizo. Cuando has visto que tu madre, con unas temperaturas de 40 grados no podía resistir en casa, por supuesto que has aislado tu casa mejor. Por supuesto, porque tienes que responder a los hechos, porque si no respondes a los hechos, pones en riesgo tu economía, tu salud, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de construir alianzas hay que construirlas con la sensatez, esos archipiélagos, esas islas de coherencia y de sentido común que existen en la sociedad, que sobre todo tienen que ver con, no tanto con el archipiélago estrictamente político, ¿no? Sino con el archipiélago socioeconómico, ¿no? Que tiene una pyme, una empresa, pues tiene que atender a los hechos, tiene que atender a los hechos, porque si no atiende a los hechos desaparecerá. Si no atiende a los hechos desaparecerá. Quiero decir, y tendrá mucho pasado, pero poco futuro. Es un actor clave, digamos, dentro de todas estas alianzas o para cualquier proyecto, ¿no? Pero hablamos ahora de estos cambios importantes que necesitamos en el mercado y en la sociedad, el sector privado, ¿no? La empresa, el actor económico. Por supuesto, para que se haga, que pues imagino que será una situación parecida, pero en España más o menos hay 500.000 de personas que trabajamos en el tercer sector, más o menos, ¿no? Unos 3 millones de personas, más o menos, en el sector público y más o menos unos 17 millones de personas que trabajan en el sector privado. Pensar que la transformación tan enorme que hay que hacer se puede hacer sin la participación del sector privado es de locos. Es un pecado gravísimo de soberbia que muchas veces han cometido las ONGs, ¿no? O que todo se va a resolver a través de leyes, ¿no? La participación del sector privado es fundamental, de los actores privados, no solo por el poder económico, por el talento acumulado allí. Las ONG somos muy buenas para señalar el porvenir deseable, pero para construirlo de verdad. Nosotros hemos señalado la importancia de las energías renovables, pero para instalar el molino X en el lugar X o desarrollar unas placas, paneles solares cada vez más baratas, es fundamental la ciencia y la empresa. No lo vamos a hacer las ONGs. Total, un poco el modelo de la triple hélice, ¿no? De tener la empresa, de tener la academia, de tener también el gobierno, o sea, todos los actores interviniendo. Y en cualquier proyecto emprendedor, más allá, separando de todos estos temas, en cualquier proyecto que nosotros incubamos, vemos que es necesario generar esta red social del emprendedor, que es lo que lo nutre también de oportunidades, como vos señalabas antes, y que le permite también, un tema que íbamos a entrar ahora, me interesaba, el tema de movilizar recursos, porque claramente, y lo decías al principio, el financiamiento y el capital es fundamental para cualquier proyecto en su momento adecuado y en su justa medida, ¿no? Pero digo, bueno, ¿cómo es también esta construcción de una base sostenible de recursos para un proyecto? Fíjate que hicieron una investigación
donde para valorar cuál era el factor más importante a la hora de prever el éxito o no de una empresa, ¿no? Y entonces valoraron sobre todo 5. Uno, la idea, muy importante, qué idea hay detrás, ¿no? El equipo humano, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? La financiación, efectivamente, el modelo de negocio, ¿no? Y el momento. Pues al final concluyeron que todos son importantes, ¿no? Cualquiera que conozca una empresa, todos son importantes. Pero el más relevante era el momento. Eso lo sabe cualquier agricultor, por iletrado que sea. Puede hacer bien todas las tareas de preparación del terreno, de siembra, todo bien, pero si en el último momento llega un pedrisco, que la arruina toda la cosecha, independientemente de... Y eso yo lo he vivido. Yo conocía en una empresa estupenda de Madrid de catering ecológico que lo hacía todo bien, solo que nació unos 5 o 6 meses antes de la pandemia y con la pandemia, claro, tuvo que cerrar porque lo planteaba sobre todo como catering ecológico para los comedores de las empresas, ¿no? En Madrid, ¿no? Tuvo que cerrar porque el momento no era el adecuado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la financiación, por supuesto, ¿no? Pero mi intuición, si tú tienes una buena idea, relevante, importante, al final llega la financiación. Nosotros, para poner en marcha el primer fondo de inversión socialmente responsable de España, por imperativo legal, necesitábamos 500 millones de pesetas de entonces, que eso significa unos 3 millones de euros, que no teníamos, por supuesto, pero los logramos para poner en marcha eso, porque quienes lo invirtieron, pues entendieron que era una idea buena, que era adecuada, que era innovadora, tal. Quiero decir que es muy, muy, muy relevante concentrarse en ideas, en propuestas, en modelos de negocio que respondan a necesidad real y que encajen con una corriente de fondo. Y si eso es así, al final llega la financiación, ¿no? Pero si Bien. eso no es así, por más puertas a las que llames, aunque sean las adecuadas, la gente va a decir, bueno, pero ¿y por qué voy a financiar esto? Si es una estupidez, ¿no? Quiero decir que la financiación sí, pero es muy importante llamar a las puertas adecuadas financieras cuando uno tiene de verdad una buena idea. Y hay que recordar siempre, los emprendedores tienen que recordar siempre a Maquiavelo, que habló hace 500 años, y decía más o menos, quien promueve un cambio se enfrenta con la resistencia de aquellos que salen perjudicados por ese cambio. Lógico, ¿no? Es decir, las energías renovables perjudican a las empresas de combustibles fósiles. Luego, es normal que esas empresas de combustibles fósiles se resistan, ¿no? ¿Vale? Y dice, y a la vez tampoco es muy apoyado por aquellos a los que todavía, a lo mejor en su momento el cambio beneficia, pero todavía no les beneficia. Entonces está un poco ahí en soledad, peleando contra la reacción de unos y sin tener el apoyo de los otros. Entonces el emprendedor también tiene que curtirse el carácter, ¿no? Por eso yo decía, creer que puede, porque va a soportar cierta, a lo mejor, travesía en el desierto, que a lo mejor llama a 3 puertas y a lo mejor se cierran las 3 y a lo mejor la que se abre es la quinta Y pero ¿quién ahí, dijo Víctor, que fuera fácil? me enfrentas al tema de los riesgos, ¿no? De la incertidumbre y los riesgos, ¿no? Que tiene todo proyecto y todo emprendedor, ¿no? ¿Cómo decidís cuándo un riesgo es asumible, cuándo un proyecto puede fallar, pero también puede abrir una vía innovadora? ¿Y qué señales mirás para avanzar o frenar? Pues yo creo que hay que mirarse al interior, las vísceras, en qué medida las vísceras están acompañando la razón, ¿no? Quiere decir, qué tal lo siente uno, pero a la vez también escuchar a los demás, ¿no? Pero al final está la soledad del que decide, y por eso digo escuchar las vísceras, ¿no? Pero es bueno oír, hablar,
con unos, con otros. Muchas veces la innovación surge de las conversaciones. ¿Por qué? Porque te aportan, a lo mejor tú vas con una idea que es buena, pero en el diálogo con el otro o con los otros descubres que sería mejor si atendieras a lo mejor a la mitad de lo que te dice esa tercera opinión que es controversial en relación con lo que tú planteas. Es barato conversar, muy barato, ¿eh? Lo que no es bueno es el que la necesaria autoestima, ¿no? Y el decir yo puedo y tal, derive, ¿no? En el aislamiento y en la falta de escucha y de diálogo con el entorno. Yo no sé si recordarán ahí, si recuerdas, Pablo, la película El Club de los Poetas Muertos. ¿Cómo no? Y entonces, en un momento determinado, el profesor les dice a los alumnos, es que todo depende de dónde se mira, ¿no? Entonces, miren, y se sube pues se pone de pie, se para encima de su mesa de profesor, ¿no? Y les dice, miren la clase desde aquí. Claro, efectivamente yo creo que escuchar a los otros es muy bueno también porque permite ver las cosas desde el lugar en el que están. Y esa mirada plural permite entender mejor lo que ocurre y quien entiende mejor lo que ocurre está en mejores condiciones para transformar lo que ocurre. Y es tener también esa humildad de reconocer que en realidad vemos el mundo como somos nosotros, ¿no? No como el mundo es, y ahí la riqueza del encuentro con otros que lo van a ver de otra manera también. Que en ese sentido, cuando te presentas o se te presentan proyectos y evalúas líderes de proyectos, ¿qué características personales destacan en esas personas que lideran esos proyectos realmente transformadores? Y estamos hablando de eso, ¿no? Pues yo creo que es fundamental cuando nos ha tocado valorar ¿no? a gente, sobre todo joven, ¿no? Pues es no tanto valorar lo que han estudiado, es que hay que estudiar, ¿eh? Es decir, estáis en la universidad, hay que estudiar, ¿no? Y ayuda a estudiar. Pero en realidad el que obtiene buenas notas en su currículum académico, lo que prueba es que más o menos repite bastante bien lo que le cuentan, ¿no? Que está bien, ¿eh? Es una virtud, ¿no? Pero lo que no prueba es lo que es capaz de hacer, ¿no? Y para ver lo que es capaz de hacer, pues lo mejor es decir, bueno, ¿qué cosas ha hecho ya? Aunque sean pequeñas, aunque, bueno, haces en un club de fútbol, no es pero ¿qué ha hecho ya? Yo me fijo mucho en qué han hecho ya, porque si no han hecho nada, pues es un albur decir, bueno, y a partir de ahora sí que harán. Bueno, pues a lo mejor que sí, pero hasta ahora no han hecho nada, ¿no? Entonces yo diría que, y con esto también quería insistir, los jóvenes, para algunas cosas estáis peor dotados, porque no tenéis currículum, no tenéis experiencia, ¿no? ¿Vale? Bien. Pero para otras cosas estáis mejor dotados. Para el cambio disruptivo estáis mejor dotados. ¿Por qué? Porque el que tiene mucha experiencia, muchas canas, por ejemplo sería yo, ¿no? Pues esa experiencia le ata muchas veces a las fórmulas que ya han sido probadas, ¿vale? Mientras que no tienes experiencia, bueno, puede ver las cosas con mayor ingenuidad, vamos a ver, ¿no? Con mayor apertura y puede descubrir cosas que no se le ocurrirían. Pondré un caso. Una chica holandesa que hizo una tesis doctoral, creo que en la Universidad de Eindhoven, ¿no? Y se planteó que porque en el fondo ¿el champú qué es? Pues unas determinadas sustancias químicas con agua metidas en un recipiente normalmente de plástico, ¿vale? Y ella pensó, bueno, ¿y si esas sustancias químicas estuvieran sólidas, como el jabón, ¿no? Como el jabón de sólido, ¿no? Y entonces se mezclaran en el momento que cae el agua de la ducha, nos ahorraríamos el plástico, el 100% de ese contenedor, ¿no? Nos ahorraríamos el transporte del agua porque ya aparece en la ducha. Bueno, pues esa manera disruptiva es mucho más fácil que se le ocurra a un joven, como era el caso, ¿no?
que a un experto en una empresa de cosmética y de champús que lleva 25 años haciendo lo mismo de la misma manera y que a lo mejor entonces es muy bueno para mejoras incrementales. Decir, no, pues donde tenemos el contenedor de plástico lo podemos hacer de plástico reciclado y de plástico menos grueso y entonces ahorraríamos un 25% de plástico. Mejoras incrementales. Pero ese cambio disruptivo está mucho más cercano a ser desarrollado por gente joven que no por gente con canas. Entonces yo os animo, jóvenes de la universidad, ¿no?, a que no esperéis, ¿no?, sino que desde ya, si tenéis propuestas, porque a lo mejor alguno de los cambios disruptivos que necesita el mundo, pues lo podéis protagonizar vosotros o vosotras. Seguro. Y como es importante ahí cultivar la curiosidad, ¿no? Pero una curiosidad, leía el otro día en un experto en innovación, hablaba de disciplinar la curiosidad, ¿no? De ver qué herramientas hoy disponemos, porque hoy también las herramientas tecnológicas que tenemos, como las redes sociales y demás, nos distraen muchísimo, nos dominan un poco la curiosidad porque nos dirigen hacia lo que piensan que es mejor para nosotros, y a lo mejor ahí también perdemos esa capacidad de escuchar lo diferente, de atender a otras cuestiones, de descubrir oportunidades, ¿no? Por tener una mirada tan sesgada a lo que otras empresas con otros fines comerciales quieren que tengamos. Digo, ¿cómo es importante también trabajar en disciplinar esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo es tu caso para hacerte de entender el momento en el que estamos, que decías vos? Me gusta esa buena combinación, disciplinar la curiosidad, ¿no? Porque da la impresión de que parece un oxímoron, porque la curiosidad da la impresión de que es poco disciplinada y que va de uno para otro y tal, ¿no? Pero es verdad lo que dices, que una cosa es, porque son dos momentos, ¿no? Yo creo que una cosa es una curiosidad indisciplinada para entender el mundo, que a lo mejor va bien, ¿no? Porque te permite mirar a un lado, a otro, 360 grados y tal, y ver ángulos que no. Y otra cosa es cuando realmente quieres transformar el mundo, ¿eh? Ahí la disciplina y la focalización es fundamental, ¿eh? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Todo el mundo seguramente habrá manejado, más o menos, o se imagina, un hacha, ¿no? Y un hacha para cortar madera tiene un filo, casi como el de un cuchillo en la puntita, ¿no? Y una parte más gruesa sujeta al palo. Pues bien, si quisiéramos romper ese tronco de madera golpeando con la parte gruesa, no lo lograríamos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no se concentraría, sino se dispersaría a lo mejor estoy improvisando, ¿no? A lo mejor entre los 6 centímetros de la parte gruesa del hacha, ¿no? ¿Vale? Mientras que con la misma fuerza concentrada en los 2 milímetros o 1 que tiene la parte fina del hacha, pues entonces logra así romper el tronco. Entonces, cuando quieres transformar la realidad, tienes que focalizar y concentrar la energía. Eso es fundamental y ahí, por tanto, encaja mucho la disciplinar la curiosidad. Claro. Bien. Y el foco, ¿no? El foco necesario que después un emprendedor tiene que tener para llevar adelante el proyecto. Víctor, para empezar ya el cierre de esta conversación, que es muy rica, podríamos estar horas, pero para darle un cierre con un consejo, con algunos consejos prácticos que vos le des a un estudiante universitario hoy para empezar a desarrollar lo que son estas competencias críticas de liderazgo. ¿Qué pasos concretos, qué recomendaciones le darías a un joven estudiante? Vuelvo un poco a casi un poco lo que he dicho en algún momento, ¿no? O entender bien el momento. Si no entiendes bien el momento, eh, no vas a producir ninguna propuesta adecuada, ¿no? Quiero decir, y entender bien el momento es entender las necesidades, entender los hechos, ¿no? Por eso yo distinguía, es muy importante, seguramente para cualquier marino, distinguir entre olas y mareas. Y es muy importante distinguir entre las opiniones, ¿no?, que uno dice y los hechos, ¿no?
Entonces, tienes que, ahora parece que está de moda desobedecer la ciencia, pero cuando tú quieres de verdad transformar la realidad y tener éxito, tienes que atender a los hechos y a la ciencia. Entonces, eso es fundamental, ¿no? El otro tema que yo creo que es fundamental es esas conversaciones de calidad significativas con el entorno en el que te tienes, que yo he visto muchas veces a jóvenes con un grave pecado de soberbia. Muy mala la soberbia, muy mala la soberbia, para todos, para jóvenes y para no tan jóvenes. Pero cuando uno es soberbio, no escucha, no atiende, no conversa con unos y con otros porque piensa que lo sabe todo. Muy mala cosa, ¿no? Entonces, yo recomendaría ser humilde, ¿no? Lo cual no quiere decir no tener ambición transformadora, pero ser humilde en el sentido, oye, yo no lo sé todo y tengo que, y va a ser bueno para mi idea, conversar con unos y con otros, a lo mejor para ratificar en que tengo que perseverar en mi idea, pero hay un refrán que yo creo que en Argentina también se entenderá muy bien, que dice, cuatro ojos ven más que dos. Sencillo. Bueno, pues cuanto con más ojos se vea un mismo problema, mejor se va a entender, ¿no? Entonces yo creo que eso es otro tema fundamental. Y finalmente, un poco esto que decía de creer en uno mismo, creer que uno puede, ¿no? Lo que decía Virgilio, pueden quienes creen que pueden, pues es fundamental generar esa idea de decir, bueno, pues yo puedo, yo con mis amigos, también elegir a los mejores al lado, ¿no? Muchos proyectos no acaban funcionando porque uno se equivoca bastante en la elección de los compañeros o compañeras de viaje, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, nada, muy, muy valiosos todos los consejos. ¿Cuál es el desafío más grande que estás enfrentando ahora? Bueno, ahora estamos ahí con la iniciativa que yo creo, Pablo, que tú conoces, ¿no? Que es RITA, que es el acrónimo de Regional Impact Trade Alliance, ¿no? Que lo que busca es afrontar justamente uno de los, desde mi punto de vista, gravísimos problemas que tenemos, es que la comunidad internacional, esos 197 países que ahora están, alguno falla, ¿verdad?, en Belén, en Brasil, debatiendo en la 30ª, o sea, 30 veces se han reunido para ver qué hacen frente al cambio climático, pues ahí tenemos un problema porque ese número nos da idea de que no han sido capaces en las 29 anteriores, ¿no?, de hacerlo debido, ¿no? Y yo creo que un factor que puede ayudar a resolver esta encrucijada civilizatoria es que aquellos actores, regiones, provincias, ciudades, subestados-nación, los que quieran de forma voluntaria, ¿no?, trabajen en la implementación de esas soluciones globales que la humanidad precisa desde hace tiempo y que nos hemos dotado de esas soluciones globales. El problema no es que no tengamos ese programa común de la humanidad, el problema es que no lo estamos implementando, ¿no? Y entonces yo creo que a través de esa alianza que estamos construyendo desde un lado y de otro, pues yo creo que podemos darle solución, ¿no? Porque además, aunque hay gobiernos en este momento, gobiernos muy significativos que niegan la mayor, ¿no?, pues esos gobiernos, bajo esos gobiernos, hay regiones, hay provincias que siguen estando comprometidos con esa agenda global. Un caso muy claro es California, ¿no?, que dice, bueno, la administración Trump dice que el cambio climático no hay que atenderlo, pero en California, que es la quinta economía del mundo, seguimos comprometidos con ese camino, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que es muy importante esa construcción de alianzas y esa cooperación y ese comercio, ¿no?, entre esas regiones, entre esas provincias que se ponen a la tarea, ¿no?, de localmente, ¿no?, implementar las soluciones globales y a su vez contribuyendo localmente al éxito de esas soluciones globales, ¿no? Pues sí, un desafío enorme en el cual también nos vamos a encontrar vinculados, porque acá también en la región estamos proyectando la bioregión
de Impacto Pampa Atlántica, que ya en diciembre estaremos lanzando. Así que bueno, un placer compartir también espacios de transformación. Víctor, muchísimas gracias, fue un gusto tenerte, conocerte, compartir reflexiones contigo y con toda la comunidad. Y a todos los que nos están escuchando, espero que hayan disfrutado de la charla, que hayan sacado valiosos aportes y que podamos seguir disfrutando de los encuentros de este foro de liderazgo. Muchas gracias y hasta luego. Un gran abrazo transatlántico. Chao, chao.